Bien, muchísimas gracias, muy amable. En primer lugar, quisiera darles la bienvenida a todos ustedes a este primer experimento. Quiero agradecer, en primer lugar, a todos los expositores que han aceptado participar, como les digo, en esta nueva manera de vincularnos a la ciudadanía, tratando de transmitir la importancia que la ciencia, la tecnología y la innovación tienen para el desarrollo de nuestro país. Como todo experimento y todos aquellos que hemos trabajado en ciencias, en ingeniería, etcétera, sabemos, nunca salen muy bien la primera vez que se hacen. Siempre hay algún problema, siempre hay alguna dificultad. Y la primera dificultad que quisiera indicar que tenemos es que esto está coincidiendo con la sesión del Pleno del Congreso. Habríamos programado cuidadosamente que este evento fuera en un tiempo diferente al tiempo de las sesiones normales del Congreso, pero el pleno de ayer se extendió demasiado y hay otros temas que está considerando, y yo agradezco muy especialmente a los congresistas que la Comisión de Ciencia y Tecnología que han decidido dejar el pleno y unirse a nosotros en esta transmisión de la primera audiencia pública virtual que tiene el Congreso. El tema que todos hemos escogido para esta ocasión y para este primer tema es el tema de la importancia de la ciencia, innovación y tecnología para enfrentar la pandemia del COVID-19. El grupo de personas que hemos ensamblado y a los cuales agradecemos por participar en este evento son, en primer lugar, el ministro Víctor Zamora, que hace minutos, desgraciadamente, expresó que no podía unirse a nosotros por los problemas que está enfrentando precisamente con la pandemia y lo que tiene que hacer en la actualidad, que está fuera de Lima en viaje por el interior del país, le impide comunicarse con nosotros. Sin embargo, me transmitió su deseo de participar en otra oportunidad y los mejores augurios para el éxito de este primer experimento. Tendremos, en primer lugar, un breve video del ministro de Ciencia e Innovación de España, el señor Pedro Duque, que es más conocido por ser el primer astronauta iberoamericano y es una persona que, como van a ver ustedes, conoce muy bien la región, conoce muy bien los temas de ciencia y tecnología. A continuación tendremos una intervención corta de Gustavo Crespi, un especialista en los temas de innovación, competitividad, tecnología y políticas de ciencia y tecnología, a quien he tenido el privilegio de conocer desde hace muchos años y admirar el trabajo que realiza. Una vez de esta perspectiva internacional, pasaremos a los aportes de las ciencias biológicas a cargo del doctor Edward Málaga Trillo, que es un doctor en microbiología e inmunología y está en la Universidad de San Marcos, perdón, de Cayetano Heredia. Luego tendremos la participación desde Londres, muchas gracias por la disposición a estar con nosotros, de Mateo Prochaska, un médico epidemiólogo que trabaja en University College of London y que está siguiendo muy de cerca lo que sucede en el Perú y en nuestro país. Él va a hablar sobre los temas estadísticos, matemáticos y epidemiológicos de esta pandemia. Luego tendremos la doctora Magali Blas sobre el papel de las tecnologías de información y comunicación, que como lo estamos viendo ahora en esta transmisión, son críticos y claves, no solamente en momentos de pandemias para comunicarnos los unos con los otros, sino también para prevenir la difusión masiva aún mayor de esta pandemia. Luego tendremos a Ruth Rubio, que es una doctora en comunicaciones y telemática, profesora del INICTEL de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tratará sobre los desarrollos tecnológicos. Pero otra cosa sumamente importante, los que estamos trabajando en ciencias e ingenierías no debemos nunca olvidar la importancia de las ciencias sociales y humanas, que son esenciales para entender la manera en que nos comportamos y la mejor manera de elevar la calidad de vida de la población. Y ahí tenemos la suerte de contar con la participación de Carolina Trivelli, exministra, investigadora,
antigua conocida y de la cual admiro sus trabajos y sus contribuciones. Y por último, además de tener todos estos temas vinculados a lo que son los diferentes aspectos de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento humano, hay un tema de gestión. Uno de los problemas que hemos visto en nuestro país recientemente es precisamente que la falta de capacidad de gestión tiene un impacto muy negativo en lo que es la prestación no solo de salud, sino de todos los servicios sociales. Y ahí contaremos con la presencia de Alfredo Urquiza, que es un médico especialista en informática médica y gestor de salud pública. Y luego abriremos a las preguntas de los miembros de la comisión y luego del público en general, y luego le pediremos a Fabiola León Velarde, nuestra querida presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC, que nos haga un recuento de lo que ha oído y qué es lo que se está haciendo en la actualidad y qué es lo que habría que hacer en el futuro. Yo quisiera agradecer el compromiso de cada uno de los expositores de limitarse a un tiempo muy corto, pero esta es solo la primera vez en que estaremos en contacto y estoy seguro que es la primera vez que los miembros de la comisión y el público en general estará en contacto con ustedes para ampliar estos temas. Por favor, si fuera posible, pasar ahora el video de don Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad para subrayar el papel principal de la ciencia y la innovación a la hora de superar esta pandemia y todos los demás desafíos que nos traiga el futuro. Solo a través del trabajo en los laboratorios conseguiremos frenar a este virus y solo a través de las nuevas ideas e invenciones de los innovadores públicos y privados conseguiremos recuperar la actividad económica con garantías para la salud. El mundo entero ha cambiado estos meses. Prácticamente todos los gobiernos hemos tomado medidas excepcionales para reducir los contagios de una enfermedad que se reproduce a toda velocidad, que se ceba con las personas más vulnerables y que satura nuestros sistemas sanitarios. Gracias a la investigación y a las empresas innovadoras, hoy contamos con mejores herramientas para combatir el virus que cuando se declaró la pandemia pocos meses atrás. Pero la ciencia no descansará hasta encontrar la solución definitiva a este problema, la vacuna o la medicina que nos permita recuperar la normalidad. Más allá de esta crisis, tenemos que ser conscientes de que el conocimiento es la base de un futuro mejor, de que la inversión en su fomento es la única garantía real de ocupación de calidad y sostenibilidad económica. No duden que en este camino encontrarán en España un socio comprometido. Mis mejores deseos para Perú, una tierra con la que tantos lazos compartimos. Bien, muchísimas gracias al ministro Pedro Duque. Espero que hayan podido ver y oír bien su presentación, pero en todo caso estará colgada más adelante en las redes del Congreso y será pasada por el canal de televisión del Congreso. Luego de esta breve presentación, quisiera darle la palabra a Gustavo Crespi para que nos hable sobre el tema de cómo la innovación, la tecnología pueden contribuir a enfrentar esta pandemia desde la perspectiva de un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha publicado varios trabajos sobre este tema. Por favor, adelante, Gustavo. Muchas gracias, Francisco, y también por tu intermedio a todos los miembros de la comisión que me han invitado a participar de esta actividad. Yo creo que la epidemia del COVID-19 nos está llevando a lo que se conoce como la nueva normalidad, lo que va a requerir enfrentar una serie de desafíos productivos y sociales, que solamente lo vamos a poder abordar en forma exitosa a través de un incremento de lo que en el banco llamamos la intensidad de conocimiento de la sociedad. En general, y para no extenderme demasiado, podemos decir que esta nueva normalidad nos enfrenta a tres grandes desafíos, tres de los cuales requieren de la ciencia para su solución. En primer lugar, vamos a un mundo de una mayor incertidumbre.
Estamos frente a un virus del que conocemos poco, no sabemos cuándo vamos a tener una vacuna, si es que alguna vez tendremos una. Si no nos olvidemos que del caso del VIH, donde hace más de 30 años que estamos esperando todavía una vacuna, que no tiene tratamiento efectivo verificado y que además no sabemos si va a mutar. Varios estudios publicados esta semana, financiados por las grandes agencias de ciencia de los países europeos, sugieren que luego de la primera onda de la pandemia, solamente un 5% de la población de estos países ha adquirido algún grado de inmunidad. O sea que en este contexto, donde el 95% de la población es susceptible y el virus todavía sigue circulando, es altamente probable que existan episodios subsiguientes de rebrotes, tal vez menos intensos, tal vez más localizados, que lleven a episodios de apertura y cierre de las actividades económicas, como estamos viendo, por ejemplo, en esta misma semana en diversas ciudades chinas. En este contexto, soluciones tecnológicas que faciliten el monitoreo de la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo, que vigilen el distanciamiento social en los espacios públicos y en el transporte público, y que ofrezcan nuevos y más efectivos métodos de testeo, van a ser centrales para que estos episodios de rebrote sean lo menos disruptivos económicamente y ocasionen menos pérdidas de vidas humanas posibles. Las agencias de ciencia e innovación de varios países de la región, incluido el Perú, están desarrollando varias soluciones en estas líneas, las cuales esperamos pronto puedan estar disponibles. El segundo desafío que vemos desde el lado del banco es que nos vamos a enfrentar a grandes disrupciones en el comercio internacional, lo cual va a llegar a reconfigurar las cadenas globales de valor en conjunto con una transición acelerada hacia una mayor digitalización de estas. Problemas de suministro de insumos críticos para la salud, por ejemplo, sugiere que vamos a movernos a un mundo de cadenas de valor más cortas y donde las empresas tractoras van a querer asegurarse el suministro de estos insumos críticos mediante la provisión local de los mismos. El resultado de todos estos cambios es que dentro de cada economía nacional vamos a tener sectores ganadores, por ejemplo, los de insumos para la salud, dispositivos médicos, tecnologías de información, producción de alimentos, que van a coexistir con sectores perdedores, como la manufactura, el comercio, el turismo o el transporte. Esto genera la necesidad de una política de innovación que facilite y estimule la reconversión de las empresas que operan en los sectores perdedores hacia aquellos sectores ganadores, generando innovaciones de productos y procesos para entrar a estos mercados. También tenemos la oportunidad de estimular innovaciones más disruptivas por parte de aquellas empresas que operan en los sectores ganadores y que están enfrentando un empuje de demanda. Y un aspecto muy interesante de esta nueva normalidad es el aumento de la participación del Estado en la demanda agregada. Y esto abre la posibilidad de utilizar las compras estatales como traccionante de la innovación para el desarrollo de soluciones a desafíos de bien público en salud, en educación, en política social. Y este es un tema que desde el BID venimos trabajando a través de cooperaciones técnicas en conjunto con Innovate y el Ministerio de la Producción. Y el tercer desafío que tenemos, y este va al aspecto central de esta reunión, es que el COVID-19 es un problema basado en la ciencia. Su solución de fondo va a requerir soluciones científicas. Todo, absolutamente todo lo que conocemos del COVID-19 hoy y lo que vamos a conocer en el futuro cercano es gracias a la investigación científica. Esta semana salió publicado un artículo en la revista Science que sugiere que si gracias a una mayor inversión en ciencia logramos adelantar solamente en un día la disponibilidad de una vacuna, se generarían solamente en Estados Unidos ahorros por 18.000 millones de dólares. Considerando que el desarrollo de una vacuna puede llegar a costar entre 800 y 1.000 millones de dólares, tendríamos un retorno de 18-1. Es difícil encontrar alguna actividad económica donde tengamos un retorno más alto, ¿no? O alternativamente la posibilidad de desarrollar y probar 18 tipos de vacunas diferentes, pagando la inversión de todas con que solamente una funcione. Y todo esto para ahorrarnos un día. En este contexto, los sistemas científicos de la región, si bien cuentan con fortalezas relativas en ciencia biológica y de la vida, yo quisiera decir que la región tiene 3 premios Nobel en ciencias y los 3 son en medicina y en biología. Igualmente, a pesar de esas fortalezas relativas, presentan altos niveles de fragilidad que afectan la capacidad de respuesta que el sistema puede tener. Y desde el punto de vista del banco, consideramos que existen 3 grandes áreas donde tenemos problemas en estos sistemas de investigación científica y tecnológica. En primer lugar, en las capacidades físicas y humanas de la red de los laboratorios de investigación. Por ejemplo, Colombia, justo esta semana, acaba de asignar 50 millones de dólares
solamente para fortalecer su red de laboratorios de biología molecular. Algo similar ha hecho Argentina con la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. El segundo problema que tenemos es que todavía tenemos un grado relativamente bajo de uso de la multidisciplinariedad y la adopción de nuevas formas de hacer ciencias, como por ejemplo ciencia abierta. El tercer problema que tenemos son marcos regulatorios para la investigación científica, en particular a lo que se refiere a productos biológicos, que en general están desactualizados, tanto desde el momento que tenemos que importar muestras hasta el momento que tenemos que importar maquinarias y equipos especializados para investigación, como también al momento en que tenemos que llegar a tener la aprobación de los diferentes productos. Y todo esto en un marco institucional que en la mayoría de los países de la región no favorece una coordinación efectiva para abordar estos problemas. En síntesis, y con esto termino, prácticamente todo el debate en materia de políticas públicas para enfrentar la pandemia se ha dado alrededor del conflicto entre salud y economía, lo cual desde el banco un poco nos sorprende, porque no se tiene en cuenta que precisamente el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas es lo que nos va a permitir resolver este conflicto, al atenuar por un lado los impactos de la enfermedad en la salud y al mismo tiempo habilitar las condiciones para la reactivación. Creemos que los gobiernos de la región tienen un gran reto, donde la ciencia, la tecnología y la innovación tendrán un rol fundamental en esta nueva normalidad. Y desde el lado del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos desde ya dispuestos a seguir acompañando a los países en este proceso, reconociendo siempre que será un aprendizaje que vamos a hacer de manera conjunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy clara y muy precisa tu intervención. Estamos muy reconocidos y sobre todo creo que el tema con el cual que terminaste, que este dilema que tenemos entre economía y salud, se resuelve en la base con la ciencia, con el conocimiento. Y creo que eso es una lección sumamente importante para nosotros. Ahora quisiera pasar, si me permiten, ya darle la bienvenida al doctor Edward Málaga, nuestro primer experto peruano, un doctor en microbiología, que nos va a hablar sobre los aportes de las ciencias biológicas para entender y enfrentar los problemas que nos está creando esta pandemia. Doctor Málaga, bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias, apreciado Francisco. Distinguidos miembros de la comisión, quiero empezar por felicitar esta iniciativa y agradecer esta invitación. Nunca antes en nuestra historia habíamos visto a tantos científicos en el ojo público. Y para un país como el nuestro, que desde hace 500 años vive de espaldas a la ciencia, esto es muy positivo. Las naciones desarrolladas hoy cifran sus esperanzas frente al COVID-19 en la investigación científica. Y por ello han movilizado inmediatamente a sus investigadores y estos volcaron toda su experiencia y capacidad en ambiciosos planes para controlar y superar esta pandemia. Esto en el Perú es una tarea pendiente y en el mejor de los casos incompleta. De hecho, audiencias públicas como esta del día de hoy debieron ocurrir quizás por lo menos hace 2 meses. Pero claramente no estábamos preparados para manejar esta crisis. De manera muy acertada, la respuesta inicial del gobierno se ha enfocado en atender prioridades urgentes de la crisis sanitaria como el aislamiento social, la atención hospitalaria. Pero por otro lado también es evidente que tenemos una limitada capacidad para generar y utilizar evidencia científica a través de equipos multidisciplinarios, con expertos en áreas tan diversas como la genética, la biofísica, la química, las matemáticas, las ciencias sociales, finalmente. En particular, yo quiero destacar hoy el rol crucial de la biotecnología y de la informática para el manejo epidemiológico de esta pandemia. La biotecnología extrae procesos naturales de los organismos vivos y los aplica a la solución de problemas en salud, agro, nutrición y otros. Hoy es una poderosísima industria global y de las más rentables, por cierto, pero es también una actividad con inmenso valor estratégico para los países. Hoy la vemos como base de todos los esfuerzos para producir aquí en Perú vacunas, medicamentos y en particular nuevos métodos de diagnóstico molecular de bajo costo para testear masivamente a la población y con ello contribuir a la toma de decisiones basadas en una lectura correcta de la realidad del contagio, esta famosa curva epidemiológica que vemos día a día. Los científicos peruanos venimos desarrollando soluciones desde laboratorios académicos en asociación con la empresa privada. Tenemos retos muy grandes por delante, pues para que todos estos desarrollos tecnológicos lleguen a la población en corto tiempo, actores públicos y privados deberán invertir
en su producción y distribución masiva, algo que requiere normativas ágiles que entes estatales como el Instituto Nacional de Salud, DIGEMIT, SUNAT, no tienen puestos hoy en día. Aparte de los esfuerzos de Concitec e Innovate Perú, la articulación con el Estado ha sido débil, pero esperamos que esta sea una oportunidad de cambio. Nuestro país cuenta ya con una masa crítica de investigadores, algunos repatriados, capaces de producir estos desarrollos tecnológicos claves, pero debemos reconocer también que muchos de ellos no trabajan en los institutos de investigación del Estado que tienen a su cargo la respuesta a la pandemia. Por ello, desde el grupo asesor del MINSA, del que formo parte, hemos propuesto la creación de una red nacional autónoma de laboratorios biomédicos que acompañe al Instituto Nacional de Salud y comparta algunas de las inmensas y urgentes tareas que hoy lo agobian, como por ejemplo la rápida acreditación de laboratorios de diagnóstico para todo el país, la implementación de nuevas pruebas moleculares, el diseño y mejora de protocolos experimentales y la capacitación de recursos humanos a nivel nacional, así como la apertura y la transparencia en el manejo de la data científica generada. Corresponde aquí expresar un profundo agradecimiento a todos los colegas del grupo asesor, así como a toda la comunidad científica peruana que desde dentro y fuera del país han hecho este y muchos otros valiosos aportes que aún esperan ser recogidos por nuestro Estado y nuestra sociedad. Tenemos el gran reto de cara al futuro de construir una sólida y descentralizada capacidad biotecnológica para lograr la infraestructura y el equipamiento que la comunidad científica reclama hace décadas. Este es un reto que nos compete a todos, a la sociedad y al Estado en su conjunto. El Concitec tiene esta meta entre sus objetivos, pero estos no serán viables sin el compromiso político y económico del gobierno central, con firmeza y a largo plazo. No podremos levantar la ciencia que el Perú requiere con 0.15% del Producto Bruto Interno y a partir de préstamos internacionales. Es claramente una cuestión de prioridades. Para dar un ejemplo, el presupuesto COVID-19 del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, al mes de mayo, se eleva a la impresionante cifra de 9.232 millones de soles destinados a la emergencia sanitaria, así como el soporte a familias, gobiernos locales, empresas, inversión pública. No se menciona la inversión en ciencia y tecnología. Queremos creer que en el mejor de los casos esta se encuentra en el rubro de otros. En comparación, 300.000 soles de un fondo concursable para encontrar una vacuna o desarrollar nuevas pruebas moleculares que podrían decidir el saldo de esta crisis resulta infinitamente desproporcionado. Saludo la iniciativa de esta Comisión de Ciencia y Tecnología y los invito, en nombre de la comunidad científica, a ser parte de este reto, a llevar esta urgencia nacional al Pleno del Congreso y a resolverla con objetivos claros, plazos y resultados concretos. En un estado de emergencia como el que nos debilita cada día, deberíamos preguntarnos si es momento de legislar por peajes y colectivos o priorizar iniciativas que destraben y promuevan la investigación científica, la cual necesitamos para afrontar esta y cualquier otra pandemia en el futuro, con autonomía, con independencia biotecnológica. Hoy hablamos de biotecnología, por cierto, pero este razonamiento va mucho más allá. Se aplica a toda la actividad científica. Esperamos que esta dura experiencia nos haga reflexionar acerca de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Hace mucho tiempo reclamamos innovación para el desarrollo productivo, para hacer negocios, para generar empleo y riqueza. Pero a menudo nos olvidamos que la innovación requiere tecnologías que no desarrollamos, que la tecnología a su vez es fruto de la ciencia, en especial de las ciencias básicas que fascinan a nuestros niños y en la que rara vez invertimos. Si queremos algún día llegar a ser parte de este mundo desarrollado, debemos dejar atrás esa visión excluyente y utilitaria de la ciencia. Está muy bien identificar prioridades nacionales en investigación, pero estas no deberían recortar la libertad científica y la serendipia, que es finalmente la madre de muchos descubrimientos geniales. Algunos de los aportes más trascendentales de la ciencia no se gestaron para ayudar a la empresa ni para vender ni para generar empleo, sino que fueron una consecuencia. Estos fueron una consecuencia natural de aquellos. Ejemplos hay muchos. Algunos muy prácticos como la GPS, la fertilización in vitro y la Internet, y otros más fundamentales como la teoría de la relatividad, la estructura del ADN, que por cierto hizo posible la misma técnica de PCR que hoy utilizamos para detectar a este nuevo coronavirus, ¿no? 80 años más tarde. Les agradezco nuevamente por su interés y atención y les dejo con la convicción de que si se les convoca, nuestros científicos acudirán al llamado, estén donde estén, y que participarán de toda iniciativa pública en bien del país. Apoyemos a nuestras autoridades, seamos conscientes de que la contención del contagio depende en gran parte de nuestras acciones individuales. Muy buenas tardes y mucha salud. Muchísimas gracias, muy amable.
doctor Málaga, realmente muy importante, y realmente me alegra que haya destacado usted la importancia de la red de laboratorios biotecnológicos que ha mencionado, y también que haya mencionado las dificultades que se tienen desde el punto de vista financiero y administrativo. Al final estoy seguro que tendremos algunas ideas y respuestas más adelante. Por favor, don Mateo Prochaska, si fuera tan amable de dirigirnos usted la palabra en esta oportunidad. Adelante, Mateo. Muy bien, muy buenas noches con todos. Aquí desde Londres es de noche, pero primero que nada agradecerle a usted, señor congresista Francisco Sagasti, por la invitación. Yo como un peruano médico y científico en el extranjero, me siento honrado por la plataforma de estar acompañado por personas cuya trayectoria respeto muchísimo, como la doctora Fabiola León Velarde y la doctora Magali Blas, trayectorias que además de las que yo fui parte como alumno durante mi paso en la Universidad Cayetano, y realmente agradezco la plataforma. El día de hoy voy a hablar sobre epidemiología y realidad y problemas estadísticos para la medición de la pandemia de COVID-19 en el Perú. Tengo tres ideas centrales en las que quiero enfocarme el día de hoy. La primera está relacionada al rol de los datos, y eso nos hace reflexionar en un principio sobre qué es la epidemiología en sí. La epidemiología es una ciencia que describe eventos relacionados a la salud. Esos pueden ser transmisiones, pueden ser fallecimientos, y nos permite describirlos en el tiempo y el espacio. La epidemiología nos permite describir estos cambios en tiempo real, o lo más cercano que se pueda al tiempo real, y nos permite descubrir tanto lo que sucede como la forma en la que lo que sucede cambia. Nosotros detectamos tendencias, variaciones y patrones que nos permiten actuar. En ese sentido, la epidemiología y la curva epidemiológica que desarrollamos día a día en el contexto de una pandemia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Estos datos nos permiten focalizar las decisiones y no solo tomarlas, sino además evaluar su efecto para constantemente ajustar las políticas de salud pública que nos permiten disminuir la transmisión de las enfermedades, disminuir la mortalidad y el sufrimiento que esto lleva a las personas que son afectadas. Sin embargo, debo rescatar que los datos no son perfectos y nunca van a ser perfectos. Los datos tienen sesgos. En epidemiología, uno de los sesgos de los que hablamos es el sesgo de selección, algo que coloquialmente en el contexto del coronavirus se ha llamado el subreporte. Los datos no siempre van a ser representativos de lo que sucede en la realidad. Los datos, los valores que tenemos son distintos de aquellos que los que no tenemos. Los casos, por ejemplo, que llegan a los sistemas hospitalarios son casos más severos de aquellos que los que se ven en la comunidad. En ese sentido, las tasas de letalidad que solamente consideran a los pacientes que acceden al sistema de salud parecen mayores de las que realmente suceden. Esto también puede suceder en situaciones inversas, haciendo desestimar los efectos de la epidemia en la salud de las personas. Otro de los sesgos de los que hablamos en epidemiología tiene que ver con la información y con hacer clasificaciones correctas. Es decir, por ejemplo, clasificar a un caso positivo para coronavirus como un caso positivo para coronavirus, y viceversa, un caso negativo como tal. En este caso, por ejemplo, entran las limitaciones de las pruebas diagnósticas, que a veces son imperfectas para clasificar a las personas como casos o como casos descartados. Y eso también afecta la calidad de los datos y la curva que construimos para tomar decisiones. Especialmente en el contexto de una pandemia, las limitaciones no son uniformes en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, los datos en Lima no tienen la misma calidad que tienen los datos en Loreto, y los datos en marzo no tienen la misma calidad que tienen los datos en mayo. Esas limitaciones tienen que ser consideradas por cualquier persona, epidemiólogo o no, que tome decisiones y utilice los datos para tomar estas decisiones. Uno de los segundos puntos que yo quiero rescatar luego de hablar de los datos es el rol de los modelos de predicción, el rol de los modelos matemáticos. En epidemiología, muchas personas que hacen epidemiología utilizamos modelos para estimar, a través de ecuaciones matemáticas, la transmisión de enfermedades. Estos modelos son de alguna manera como una máquina, un proceso, y estos procesos tienen ingredientes. El ingrediente principal para un buen modelo de transmisión son datos de buena calidad. Cuando los datos tienen capacidad limitada, tienen calidad limitada por los sesgos antes mencionados, estos datos no nos permitirán estimar modelos de calidad. Por otro lado, los modelos también se alimentan de parámetros. Los parámetros son supuestos que nos dicen cómo se comportan los datos, cómo se comportan los patógenos y cómo se comportan las personas. Y estos datos de alta calidad, estos supuestos de alta calidad, son obtenidos en función de evidencia científica, que también debe ser de alta calidad. Es decir, cuando nosotros hacemos transmisiones acerca del VIH o de la tuberculosis, tenemos décadas de investigación que nos permiten informar los modelos que nosotros estamos haciendo.
Gran cantidad de los parámetros que actualmente se utilizan en los modelos matemáticos que estiman la transmisión del coronavirus han sido heredados de la transmisión de otros coronavirus distintos al actual, o de la influenza, que si bien también es un patógeno respiratorio, tiene un comportamiento distinto al del coronavirus. En ese sentido, los modelos que están siendo utilizados actualmente para predecir y para estimar los efectos de coronavirus en las poblaciones tienen grandes limitaciones, tanto por la calidad de los datos que los alimentan, como de los parámetros que transforman estos datos en nuestras predicciones. En ese sentido, los datos y los modelos son imperfectos, y es responsabilidad científica saber conocer las limitaciones y hacer interpretaciones cautas. Ahora, en tercer lugar, algo que me gustaría rescatar está relacionado con la necesidad de construir capacidad en ciencia y tecnología. Hemos hablado de epidemiología y de la necesidad de tener especialistas tanto en epidemiología en el tiempo como en epidemiología espacial. De la misma manera, necesitamos especialistas en modelamiento matemático. Si bien la epidemiología tiene unos cientos de años, es un rubro y es una disciplina que ha cambiado con gran velocidad. Estudiar epidemiología hace 5 años ya no nos convierte en expertos en epidemiología hoy. Tenemos que estar en constante actualización. Y por esto es que el Perú tiene que construir científicos constantemente actualizados. Necesitamos, además, desarrollar la capacidad de comunicación de las personas que hacen ciencia. Hoy más que nunca, vemos que la necesidad, sobre todo en el contexto de las redes sociales, en donde todo es inmediato e instantáneo, necesitamos desarrollar capacidades de comunicación en forma de mensajes breves pero claros que puedan ser entendidos a través del territorio nacional y a nivel mundial también. Un científico que no sabe comunicar sus resultados, en ese sentido, no será un buen científico. Y por eso es que necesitamos actualizar la forma en la que ciencia y tecnología se enseñan en el Perú. Finalmente, la ciencia y la salud pública van a ser siempre un trabajo en equipo. Y por eso no se necesita un experto, se necesitan 10 o 20 expertos que conversen. Las personas que no están acostumbradas a hacer ciencia o que no saben mucho de ciencia no saben que el argumento, la discusión y la pelea son en sí mismo la forma en la que se hace ciencia. Es a través de los cambios de paradigmas, es a través del enfrentamiento de argumentos y de metodologías que se construye ciencia de calidad. Sobre eso se construyen los procesos de revisión de pares. En ese sentido necesitamos más científicos. No basta tener unos cuantos que están capacitados. Ya para terminar, quisiera resumir lo que he comentado. En primer lugar, la importancia de conocer datos y sus limitaciones. Tener datos de calidad en la mejor calidad posible, a través de todo el Perú. En segundo lugar, la importancia de conocer las limitaciones de los modelos matemáticos. Sí, necesitamos científicos y científicas que sepan hacer modelos matemáticos, pero sobre todo necesitamos personas que conozcan bien sus limitaciones y que sepan utilizar estos modelos para tomar decisiones responsables. Y finalmente necesitamos construir capacidades de ciencia y tecnología a través del territorio nacional. Finalmente, y ya no como epidemiólogo, sino como médico, recuerdo que las pandemias generan estragos más allá de su duración. Y que finalmente cuando hablamos de datos y de curvas, así sean solo 10 muertes, son 10 personas que han fallecido. Y por eso hasta que no terminemos de enfrentar los efectos de esta pandemia, no habremos vencido al virus. Agradezco muchísimo la plataforma y espero que esta sea la primera de muchas audiencias en las que tanto yo como otros científicos y científicas puedan participar. Gracias. Mateo, muchísimas gracias por sus palabras muy claras y pertinentes. Y como un viejo modelador, hace más de 50 años estudié investigación operacional, modelos matemáticos, y ya usted me ha recordado que tengo que actualizarme muy rápidamente para poder avanzar y poder entender lo que están haciendo ustedes, los jóvenes de hoy, que han avanzado tanto. Y como bien dice usted, la ciencia, y no solo en modelos, sino en todas las áreas, está cambiando a una velocidad acelerada. Y no basta crear capacidades y luego sentarse tranquilo. Continuamente hay que renovarlas, invertir, seguir trabajando y asegurarnos de que una vez que uno empieza esta carrera para desarrollar capacidades científicas, debe tomar conciencia que es una carrera que nunca se acaba. Quisiera pasarle la palabra ahora, por favor, a la doctora Magali Blas, especialista en salud pública y directora de una serie de programas importantísimos como Mamá de Río. Adelante, por favor, doctora Blas. Sí, muchas gracias por la invitación a esta primera audiencia pública virtual de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología del Congreso. Es un placer estar al lado de investigadores tan renombrados como los que nos acompañan hoy.
Y el día de hoy quiero centrar mi presentación en lo que está ocurriendo en la Amazonía peruana, específicamente en Loreto, en el que al reporte de hoy del Ministerio de Salud tenemos más de 2.000 casos de personas diagnosticadas con COVID-19, y según el Hospital Regional de Iquitos, hay 9 veces más personas que han fallecido que lo que es reportado por el Ministerio de Salud, con más de 800 muertos. En Iquitos, que es la capital de Loreto, no hay ventiladores y tampoco hay oxígeno. Y si esto sucede en Iquitos, que es la capital, quiero que piensen, imaginen lo que está sucediendo en áreas rurales de la Amazonía, en las que no solo no hay oxígeno, sino no hay medicamentos básicos para suplir las necesidades en salud que tienen los pobladores, en la que los pobladores tienen que viajar horas por río para llegar al centro de salud más cercano, y muchas veces cuando llegan al centro de salud no pueden ellos resolver su problema de salud. Pero hoy quiero venir a proponerles una solución que hemos venido trabajando de hace muchos años con el equipo de Mamás del Río de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es el formar un vínculo directo con las comunidades. Un vínculo que pueda llevar no solo salud y educación, sino que también puede llevar, por ejemplo, la mitigación la mitigación del impacto del COVID-19. Y este vínculo lo son los agentes comunitarios de salud, quienes capacitados y empoderados con tecnología pueden generar este puente directo entre, digamos, la ciudad y las comunidades para llevar no solo salud y educación, sino también para colaborar en la mitigación del impacto del COVID-19. Nosotros venimos trabajando con Mamás del Río en 84 comunidades a lo largo de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas, a 350 kilómetros de extensión por río, en Loreto, en comunidades donde no hay agua, no hay luz y no hay desagüe. Pero sí hay estos agentes comunitarios de salud. Y lo que nosotros estamos haciendo es ya trabajar en un programa materno-infantil. Los agentes comunitarios hacen visitas a las casas de las gestantes y los bebés, y ayudados con una tableta ellos pueden dar información de salud, pero también pueden recoger información que puede ser enviada prontamente a los que toman decisiones en salud. Cuando ocurrió esta pandemia del COVID-19, encontramos a los agentes comunitarios de alguna manera preparados. Ya teníamos un sistema de contacto directo con las comunidades, y esto nos permitió identificar cómo las comunidades estaban enfrentando esta pandemia, el impacto que estaban teniendo, y además nos permitió también llevar mensajes de salud de prevención del COVID-19. Y esto confirmó nuestra hipótesis de que un sistema de agentes comunitarios, sobre todo en áreas rurales, empoderados con tecnología, puede funcionar. No solo para problemas de salud con los cuales ellos ya vienen lidiando, como malaria y dengue, sino también para el COVID-19. Y lo que hemos encontrado en las comunicaciones que hemos tenido con los agentes comunitarios, ya no a través de una supervisión directa, porque antes íbamos a las comunidades, sino a través de una telesupervisión por teléfono, es que nos hemos podido contactar con el 81% de comunidades rurales y además también con el 81% de los establecimientos de salud. Y hemos tenido 4 hallazgos. El primero es que las medidas del gobierno no necesariamente son aplicables a zonas rurales, y me explico. Este sistema de aislamiento no es aplicable a zonas rurales porque los pobladores tienen que salir de sus casas, por ejemplo, a buscar agua, a cosechar, a cazar, y además también tienen que salir a vender sus productos para subsistir. Y con esto conlleva el gran riesgo de que puedan traer el COVID-19 de regreso a sus comunidades. Por ello necesitamos programas que no solo les provean de alimentos, sino también puedan capacitarlos en, por ejemplo, desarrollar actividades productivas que les permitan subsistir. También hemos encontrado que algunas medidas del gobierno pueden ser contraproducentes, como por ejemplo el tema de que ellos tengan que viajar a Nauta para recoger el bono del Estado, con este programa que irónicamente se llama Yo me quedo en casa. Y esto ha forzado a muchos de ellos a salir de sus comunidades a recoger este bono. En tercero, y es muy lamentable, hemos encontrado una reducción drástica de los servicios que están proveyendo los establecimientos de salud. Menos del 20% está brindando, por ejemplo, control prenatal y atención del parto. Esto lo que va a conllevar es que haya un aumento de la mortalidad de mamás y bebés, como se ha visto en otras epidemias como el ébola. También los centros de salud no tienen equipos de protección personal, ni instructivos de cómo se usa, ni pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19.
Y finalmente, lo que también pudimos ver es que a través de este vínculo ya establecido en las comunidades, pudimos enviar mensajes de prevención de salud contra el COVID-19. Y en este contexto, y para finalizar mi presentación, lo que quiero dar es una recomendación a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, y es que necesitamos fortalecer el trabajo del agente comunitario de salud. Nosotros, en Mamás del Río, no hemos inventado la pólvora. Ha habido numerosas investigaciones que han probado que el trabajo de los agentes comunitarios de salud puede, por ejemplo, reducir hasta en 25% la mortalidad neonatal y que además es efectivo para luchar contra epidemias como ébola y dengue. Si se dan cuenta, en este contexto que estamos viviendo, en donde las mamás no tienen acceso a los servicios de salud, la visita que va a hacer el agente comunitario a su casa es probablemente el único mensaje de salud que ella vaya a tener. Probablemente es el único equipo de parto limpio que ella va a recibir para poder dar la luz en su casa de una manera higiénica, porque probablemente no lleguen a los centros de salud. Y probablemente ese bebé sea de la única manera en la que pueda ser pesado y evaluar, por ejemplo, si es un bebé con bajo peso que necesita una referencia urgente. Nuestra innovación en Mamás del Río ha sido crear un sistema robusto de agentes comunitarios de salud, darles tecnología, poner la tecnología en las manos de ellos que realmente pueden hacer una diferencia en las comunidades. Y además crear un sistema de supervisión que permita darles retroalimentación. Aparte de luchar contra la salud materna neonatal, tenemos el fondo de Concitec que nos va a permitir adaptar la aplicación también para que el agente comunitario de salud pueda hacer detección de casos sospechosos de COVID y el manejo del caso y de los contactos. Y finalmente, mi llamado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación es que adopten este sistema. Nosotros queremos poner el sistema de agentes comunitarios de salud con tecnología a disposición y nuestro sueño es que esto pueda ser escalable y que pueda ser adoptado como una política pública que permita en el futuro no solo luchar contra los problemas que ya luchamos en nuestro país, como por ejemplo malaria, dengue, COVID, sino también contra futuras pandemias y que nos encuentre mucho mejor preparados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Blas. Muy importante. Uno de los temas que hemos venido viendo a lo largo de los años en diferentes partes del mundo ha sido esta combinación muy efectiva de movilización social por un lado con insumos de tecnología avanzada por otros. Y no solo en el campo de salud, sino también en el campo de la agricultura, en el campo de la conservación de bosques, en otras áreas, esta combinación que usted magistralmente ha descrito de movilización de la comunidad a través de estos agentes, con el empoderamiento que les da el acceso a tecnologías de información y al contenido que ellas tienen para orientar la labor de estos agentes, es fundamental. Pierda cuidado, tomaremos este punto en cuenta y estoy seguro que mis colegas en la Comisión de Ciencia y Tecnología van a apoyar su sugerencia de una manera muy clara. Quisiera pasarle la palabra ahora, por favor, a la doctora Ruth Rubio, del INICTEL de la UNI. Tiene usted la palabra, por favor, doctora Rubio. Buenas tardes. Primero, de igual manera, también agradecer la invitación de la comisión y también saludar a todos los profesores a los que me estoy dirigiendo y al público en general también. Reciban un saludo de la Universidad Nacional de Ingeniería, del INICTEL UNI también. Y bueno, yo quería ponerles un poco de una ayuda visual que tenía aquí para poder explicarles un poquito mi intervención. No sé si es que podemos comenzar. Entonces, básicamente, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo tecnológico, que es el tema donde yo me desarrollo junto con otros colegas. Entonces, para darnos un poco de un contexto y saber cómo han respondido a la pandemia muchos otros países que están tal vez en Europa o en Asia y la rapidez que ellos han tenido ante la respuesta de esta pandemia, al igual que otras desgracias que han podido ocurrir a lo largo de la historia, nos hace ver tres ejemplos bien fundamentales. Por ejemplo, en la Unión Europea y la respuesta que ha tenido en Alemania, por ejemplo, es producto de que existen programas entonces de desarrollo tecnológico que les permite a su industria local
poder proveer con las cosas esenciales para poder dar respuesta y controlar los números de los contagios. Tanto así como, por ejemplo, algunas cosas que vemos aquí sobre la industria tecnológica es responsable de 1 de cada 5 trabajos, a grosso modo, dentro de la Unión Europea. 2/3 de la inversión de la investigación son justamente en investigación tecnológica. Al igual manera, también en Estados Unidos, un Nobel Prize muy conocido, Robert Solow, dice que justamente la inversión en conocimiento humano, tanto en la formación de recursos humanos como en la formación de nuevas industrias, fue la que hizo con que ese crecimiento de la primera hacia la segunda mitad del siglo XX se pueda dar. Entonces, más recientemente, el APAC, que son todos los conglomerados asiáticos, vemos un ejemplo muy interesante, que es el de Corea del Sur, que actualmente exporta 1.8 veces más que Japón solamente de industria tecnológica. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Quería un poquito darnos una idea respecto a eso en el Perú. Entonces, la inversión GERD y BERD, que son básicamente la inversión tanto nacional pública como de las empresas, era mayor con respecto a la media. Y también la formación de recursos humanos superiores, llámese maestría y doctorado de stricto sensu, o sea, de investigación científica, no solamente profesionalizante, también era mayor que la media de Asia y de Europa durante 10 años, desde el 2000 hacia el 2010. ¿En qué resultó todo esto? Corea, desde el 2014 al 2019, existe un índice que se llama el índice de Bloomberg, que básicamente mide qué tan innovadores son los países con respecto a sus industrias locales y en el número de patentes que tienen propias y en conjunto con otros países. Básicamente, el país más innovador del mundo durante 6 años consecutivos fue Corea del Sur. Entonces, ese mapa que vemos durante 10 años cogió frutos durante estos últimos 10 años más para adelante, y la respuesta al COVID de Corea lo podemos ver nosotros mismos en todos los medios de comunicación, ¿verdad? Ellos rápidamente formularon, crearon y produjeron en una industria cosas como esenciales, proveyeron a todo su personal médico también de lo necesario para poder trabajar en los lugares de mayor riesgo. Entonces, un poco de lo que yo y mis colegas tratamos de hacer y trabajar aquí en el Perú. Básicamente es la producción de chips. La industria no solamente semiconductora, sino también polimérica, pero formada para ser básicamente un chip que esté al servicio de muchas otras áreas que tenemos en el Perú ya bien desarrollada, como es el área de las ciencias de los materiales, por ejemplo, y el área de la biología molecular y otros tipos también de áreas como aplicaciones en minería, por ejemplo. 3 pasos fundamentales nos hacen pensar en una industria de la fabricación de un chip, que es nuestro tema especial. Entonces, el proyecto, donde básicamente necesitamos herramientas de desarrollo y nuestras capacidades también. Luego, la fabricación y el encapsulamiento para poder manipular estos chips y poderlos llevar hacia muchos otros lugares. Entonces, dentro de la fabricación y el encapsulamiento, todavía pues están en una etapa en que no podemos tenerlos aquí en el país. Solamente nos quedamos en el Perú en la etapa del proyecto. Pero, ¿cuál es la propuesta que les vengo a poner y a plantear para poder pensar hoy día en la tarde? Es que la investigación en cada una de estas etapas claves de una industria, ¿no? Primero tiene que ser lo suficientemente profunda en cuanto a investigación para poder luego transferirlo tecnológicamente hacia una industria peruana que puede tener un desarrollo tecnológico que esté preparado para enfrentar muchas cosas como las que nos están pasando actualmente, ¿no? Entonces, el aumento de la inversión, tanto en recurso humano, como vimos el ejemplo de Corea, como en proyectos de investigación en este lado, nos van a permitir con que productos como el chip que yo les vengo a traer, pero también algunos otros productos de la ingeniería también, para poder ser aplicados en áreas de la salud, de la educación, de la minería, de la agricultura, de la industria de la manufactura, defensa, computación. Y hay algo muy importante aquí que quiero dejar y con los que quiero despedirme también, de la reinversión
en ciencia básica, colocando así, cerrando así en una cadena que nos va a permitir tener un desarrollo sustentable de la industria peruana con reinversión segura en la ciencia básica nuevamente. Entonces, es solamente eso, les quería agradecer y bueno, de vuelta a usted, señor congresista. Me parece que su micrófono no está activado. Perdón, sí, disculpe. Todavía estamos aprendiendo esto. Disculpen, dos comentarios muy breves. Muchísimas gracias por su exposición. El primero es que el día miércoles pasado en la Comisión de Ciencia y Tecnología tuvimos la oportunidad de recibir la presentación de un equipo que está fabricando respiradores, que ha logrado reunir a más de 50, 60 expertos peruanos de diferentes áreas trabajando de manera multidisciplinaria, y los hemos puesto en contacto con el Ministerio de Salud y también con el Ministerio de Producción en esos días, para ver cómo sería posible movilizar a toda esta energía, además de decenas de egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería, para ver la viabilidad de producir estos respiradores de manera masiva en nuestro país, que va exactamente en la dirección que usted plantea, y la persona que hizo esta exposición planteó muy claramente la importancia de la investigación. Y el segundo, me alegra mucho que usted haya tenido la oportunidad y el buen criterio de mencionar el ejemplo de Corea. Tuve el privilegio y la suerte, debo decirla, más que todo suerte, de acompañar a Corea en los años 70, durante los años en que empezó a invertirse a fondo en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Por casualidad, yo dirigía un proyecto internacional de 10 países cuya sede de coordinación estaba en Lima, pero pude viajar a Corea en muchas oportunidades y nuestra contraparte ahí fue el presidente del KAIST, de Korean Advanced Institute of Science, el Instituto de Ciencias Avanzadas de Corea, el doctor Kung Mo-chung, que luego fue ministro de Ciencia y Tecnología en Corea. Durante todos los años 70 fui testigo de excepción de la forma en que se había planificado, organizado, cuáles fueron los pasos que siguieron, cómo se dedicaron a formar recursos humanos en primer lugar, cómo en paralelo trabajaban con las empresas. En fin, yo creo que lo que usted ha mencionado es un ejemplo sumamente importante, y más aún, lo que usted ha dicho y muy claramente ha destacado, el éxito de hoy en estos años ha sido producto de la inversión hace 20 o 30 años, y más aún, como me lo dijo Kung Mo-chung y mis otros colegas, Chang Mo Park, Kim Jae-ik, en fin, todos aquellos Dak Non-jung con quienes tuve la oportunidad de trabajar, fueron producto de la fuerte inversión en educación básica que hizo Corea durante los años 50 y 60. Yo creo que ahí tenemos lecciones sumamente importantes que realmente aprender, y lo más, no se trata de hacer lo que está haciendo Corea hoy, eso es imposible, no tenemos la capacidad. Y simplemente una nota adicional, cuando empezó Corea a hacer esto a fines de los años 60, la capacidad tecnológica de Corea era muy parecida a la peruana. Bien, quisiera pasarle la palabra ahora, por favor, a Carolina Trivelli. Disculpen esta interrupción, pero me entusiasmó lo que dijo la doctora Ruth Rubio. Por favor, Carolina, adelante. Gracias, congresista. Un placer y un agradecimiento a usted y a los miembros de la comisión por permitirme compartir unos momentos con ustedes. Hoy en día, más acá, con la emergencia del COVID-19, se ha puesto el tema de la salud en el centro de la discusión. Sin embargo, estamos viendo cómo para manejar los temas de salud necesitamos entender mejor cómo nos comportamos los humanos, cómo respondemos los seres humanos a las indicaciones, cómo respondemos para asegurar el sostenimiento de nuestras familias, cómo interactuamos los unos con los otros en determinadas situaciones como las actuales. Y para ello, para entender eso y poder tomar medidas que nos permitan efectividad, es decir, que nos permitan cumplir con las indicaciones sanitarias, que nos permitan cumplir con la cuarentena, necesitamos justamente a las ciencias sociales y a las ciencias humanas interactuando
con los profesionales de la salud pública, con esquemas institucionales en los cuales nos organizamos. Y como usted bien señalaba, congresista, aquí hay un tema de tiempo, ¿no? Esto no se resuelve con hoy día a los antropólogos, sociólogos, economistas, cientistas políticos, psicólogos, que nos den las recetas. Lo que necesitamos es tener una comunidad de investigadores de ciencias sociales y humanas con experiencia, con expertise, que tengan ya los análisis en buena medida hechos, pero también la capacidad de añadir la información nueva para poder ofrecer respuestas y rutas de acción que nos aseguren efectividad. Hemos visto el caso de los mercados, por ejemplo, y quiero tomar eso como ejemplo para hablar de la importancia de a las ciencias sociales y a las ciencias humanas a las discusiones sobre cómo enfrentar los desafíos que nos trae el COVID-19. Lo que hemos visto en los mercados no es una cantidad de gente que no entendía, que no escuchó, que no quería hacer caso. Lo que hemos visto es una forma de interacción que ha sido validada y permitida durante largos periodos, que va justamente en contra de todo lo que se nos recomienda en materia de salud pública. ¿No? Tremenda interacción, todas las transacciones son con mucho desorden, con mucho contacto físico, seguimos usando dinero en efectivo, que es un transmisor del virus, seguimos poniendo con cualquier tipo de condiciones de operación, desde un poco de productos en el piso hasta sofisticados esquemas de anaqueles, y poniendo los puestos donde pensamos que vamos a lograr más clientes. Entender la dinámica de los mercados es la clave para que podamos pasar a mercados que nos permitan enfrentar el desafío de contener los contagios en ese espacio que por naturaleza es un espacio de aglomeración. Y es ahí donde no necesitamos una disciplina, necesitamos el conjunto de disciplinas, el trabajo interdisciplinario desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, interactuando con hoy día los profesionales que vienen más bien desde el lado de la salud pública. El Perú no ha sido un país que se ha caracterizado por apoyar a la comunidad de investigadores en ciencias sociales. El grueso del trabajo de ciencias sociales en el Perú ha sido hecho desde el sector privado, desde la producción de conocimiento desde las universidades y desde los centros de investigación social del sector privado, que se han financiado básicamente con recursos del exterior. Y creo que esta es una oportunidad ya con CITES incorporando el tema de ciencias sociales en su ámbito de acción, y eso es un paso muy positivo, pero necesitamos asegurar que tenemos a una comunidad de profesionales de las ciencias sociales listos para contribuir en la generación de políticas, de respuestas para esta y para cualquier otra emergencia que venga, ¿no? Y creo que es una tarea desde el sector, es una tarea a favor del bien común, de la contribución a los asuntos, el conocimiento y los especialistas de las ciencias sociales y ciencias humanas puedan estar listos para ofrecer sus conocimientos, los debates que tengan que ser abiertos para lograr un proceso de desarrollo que sea además incluyente. Tenemos bastantes problemas en Perú para reconocer nuestra diversidad, y más bien nos encanta buscar hablar del peruano promedio, que al final del día no representa a nadie, ¿no? La diversidad del Perú, de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra geografía, de nuestra distribución territorial, obliga a una comunidad de ciencias sociales y ciencias humanas muy cohesionada, con muchos espacios de debate, oportunidad de interactuar con las políticas públicas. Si no, lo que tenemos, y lo hemos visto en los últimos años, es políticas muy bien intencionadas que están diseñadas para el promedio. Y el programa es probablemente un único señor que vive
probablemente en la ciudad de la Sierra Central, que solamente él puede capturar los beneficios de esa política diseñada para él. El resto de peruanos les quedará grande o les quedará y tenemos que asegurarnos que desde la ciencia social contribuir a que eso no siga sucediendo. La tecnología hoy día nos abre enormes oportunidades para hacer más y mejor investigación social, el uso de data, de los sistemas de comunicación ayuda muchísimo, pero no debemos dejar por ello de lado la pequeña data. La historia, lo que contaba la doctora sobre Mamás del Río, es una historia de pequeña data de comunidades específicas, en lugares específicos, con culturas específicas y con soluciones diseñadas para ello. Por eso su solución es efectiva, porque han logrado entender la dinámica social y humana de ese contexto. Eso tenemos que asegurar que sea en todos los ámbitos de la investigación, y para ello, por supuesto, es tremendamente importante que la Comisión de Ciencia y Tecnología incluya las ciencias sociales y las ciencias humanas en sus preocupaciones y su ámbito de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Trivelli. Realmente muy interesante. A mí creo que el tema que usted nos recuerda es el tema de diversidad de nuestro país y la necesidad de que las ciencias sociales y humanas nos ayuden a entenderla y no solamente manejarlos en un esquema como si todos fuéramos, como dijo usted, un peruano promedio o una peruana promedio. Yo creo que ahí hay un tema central, y el ejemplo que también se ha dado anteriormente la doctora Albaz nos permite entender que las políticas públicas y las intervenciones tienen que estar adaptadas a esta diversidad, y que la única manera de hacerlo es contar con el conocimiento que nos dan las ciencias sociales y humanas. Para terminar la lista de expertos que van a tocar temas puntuales, antes de pasar a la exposición de la doctora Fabiola León Velarde, quisiera pedirle al doctor Alfredo Urquiza que nos hable sobre el tema de gestión. Adelante, por favor, doctor Urquiza. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer una vez más la oportunidad de estar presente aquí, al señor Francisco Sagasti como presidente de la comisión, a los ponentes y a los congresistas que se están uniendo, y obviamente al público que nos acompaña en línea. Bueno, permítame, voy a compartir la presentación. Ok. Se nos ha encargado hablar de gestión, desafíos y soluciones para la pandemia. Las ciencias de gestión tienen muchos campos de acción, entonces podemos hablar de muchas teorías, de muchas metodologías de trabajo, así que yo prefiero tratar de enfocarlo desde donde yo más lo conozco, que es la forma en que un médico afronta un problema. Y si vemos el tema de la pandemia, lo podríamos considerar una especie de emergencia médica, y entonces en la comparación, nosotros tratamos la emergencia mientras buscamos la causa, y en un tercer tiempo tratamos de encontrar las formas de evitar que esta enfermedad o que esta emergencia vuelva a ocurrir. Entonces, gestionar implica tener información de calidad, un plan estratégico, la capacidad de gestión, de planear, de decidir y de ejecutar. Y para poder enfocarnos en el objetivo de derrotar la pandemia, la situación, los desafíos que tenemos en este momento son que la pandemia no va a esperar a que tengamos una sociedad más consciente ni a tener suministros médicos. Lamentablemente no va a pasar eso, y tenemos que avanzar a pesar de las dificultades inherentes a nuestra sociedad. El personal de salud y las fuerzas del orden, porque no estamos aislando a todos los positivos. Las personas infectadas asintomáticas seguirán contagiando si es que no las podemos ubicar y detectar. Y no tenemos ni un tratamiento ni una vacuna en este momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tratar el distanciamiento social, que es una de las 5 estrategias que se han utilizado para la pandemia. ¿Cómo? Bueno, el virus, lo que busca el distanciamiento social es evitar que el virus que está en una persona alcance a otras. ¿Se implementó? Sí, va más lento de lo esperado, eso es una realidad.
¿Se puede seguir haciendo? Sí, porque el distanciamiento social no significa cuarentena, sino proteger a la población en donde se encuentre. Por ejemplo, incluyendo a los hogares como centro primario de atención de las redes de salud. Y para eso está la telemedicina. Registrando a los pacientes en farmacias locales con convenios en el CID y de salud para evitar que vayan a los hospitales. Estableciendo una responsabilidad civil en el comercio, porque hemos encontrado el tema de estos mercados donde una gran cantidad de personas estaban contagiadas. Entonces debe haber un cierto nivel de responsabilidad para que en un lugar donde ocurra contagio tengamos que tener algún tipo de penalidad. Tenemos que autorizar o controlar el acceso de los minoristas. Hemos perdido el audio, doctor Urquiza. Perdón. ¿Se me escucha ahora? ¿Hola? Si fuera tan amable de probar nuevamente, doctor Urquiza. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí, aunque un poco lejos, pero... Ok, disculpen la interrupción. Les decía que voy a continuar mejor sin la presentación para evitar el problema de ancho de banda. Ujú. Entonces, debemos coordinar a varios niveles. Una de las ideas es que las bodegas, los minoristas, solamente tengan acceso a mayoristas en forma controlada y registrada. Y coordinar con las industrias para escalonar los horarios de ingreso y evitar la congestión en las calles y en los paraderos. ¿Qué hacemos con la detección de casos? Hemos hablado ya de muchas... se han discutido ya algunas ideas de cómo se puede detectar mejor los casos. Y estamos usando pruebas rápidas, pero se necesita tener más pruebas moleculares, porque el pico de sensibilidad de la prueba rápida ocurre alrededor de los 20 días del contagio. Tenemos el talento y los recursos para producir esas pruebas moleculares en el Perú. Yo exhorto a la Comisión a apoyar el uso de las pruebas producidas localmente, aplicándolas en paralelo a las pruebas rápidas hasta validar su efectividad. En ese sentido, tenemos que hablar de excepción en términos de riesgo y beneficio. Es preferible vigilar a un falso positivo que dejar ir a un falso negativo. Sobre el uso de herramientas que ya existen para mapeo de detección, el objetivo es generar alertas en quienes estuvieron cerca de un caso positivo. ¿Qué falta para hacer esto? El marco legal que proteja la identidad de los pacientes. Para el tratamiento de casos, hay ideas como, por ejemplo, aprovechar el hecho de que el sector hotelero va a ser uno de los últimos a reactivarse y hacer los convenios para tener una mayor disponibilidad de campos en caso fuera necesario de esta manera. Y respecto al tratamiento, debemos seguir aumentando los ventiladores, eso es clarísimo, ¿no? Pero podemos financiar los ingenieros. Esperamos una vacuna o una cura, pero consideren que desarrollar una molécula, como siempre dijo una de las primeras exposiciones, cuesta. Y para hacer una buena comparación, cuesta más o menos lo que equivale a medio punto de nuestro PBI para hacer una molécula. Y en este momento hay 500 estudios trabajando en el mundo. Y por eso cuesta un medicamento innovador. Y por eso se protegen las patentes. Y a eso agreguemos que para la COVID se debe descubrir en un año lo que antes demoraba días. Entonces, yo pienso que la vacuna se va a presentar, sí, pero probablemente se va a conceder sus derechos al mundo. Se va a cobrar una regalía, ¿no? Pero se va a producir en todas partes y se va a tener que producir en todas partes, porque estamos hablando de 7.000 millones de dosis y no hay fábrica en el mundo que pueda con eso. ¿No sería mejor que las patentes fueran fruto de nuestros investigadores? Eso se lo dejo como un objetivo ambicioso. Y para terminar, estábamos hablando de cómo evitar en el largo plazo volver a recaer en los sistemas. Yo les dejo una idea. Hablemos del articulador de salud. Hablemos de un nuevo nivel de profesionales, cuya misión sea anticiparse a la enfermedad, con los modelos matemáticos, con la tecnología, con la telemedicina, con la historia electrónica. Y con eso, por favor, yo los invito a que pensemos en una visión de largo plazo de un sistema de salud integrado, que tiene una vida digna, sin importar condición social, complejidad o fuente de financiamiento. Muchas gracias y disculpen por los problemas de
Muchas gracias, doctor Urquiza. Hemos tenido unas pequeñas dificultades técnicas con su presentación, pero yo quisiera destacar dos temas que usted ha mencionado con toda claridad. En primer lugar, este tema de anticipar, y yo creo que las ciencias de gestión nos permiten anticipar situaciones, tener escenarios y empezar a diseñar respuestas antes que las cosas ocurran. Y en segundo lugar, algo que usted mencionó, pero también es un tema mucho más grande, que son los dilemas de gestión y los dilemas éticos. Cómo asignar de la mejor manera recursos escasos cuando tenemos una sobredemanda de atención, de cuidado, de insumos y tenemos recursos limitados para atender a ella. Cómo optimizar la respuesta, a qué pacientes atender o no. Y ahí es donde las ciencias humanas y las ciencias de gestión, las ciencias biomédicas se encuentran. Antes de pasarle la palabra a la doctora Fabiola León Velarde, yo quisiera mencionar un par de preguntas que nos han llegado del público en general. Hemos tenido alguna dificultad para poder recibir las preguntas, no lo hemos hecho y algunas son sumamente específicas que pueden contestarse en otro ámbito. Yo encantado de contestarlas desde los asesores de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Pero una primera pregunta general que se dio primero para la doctora Trivelli, y quizá alguno otro de ustedes, por favor, colegas, quisiera contestarla, es cómo asegurar la colaboración entre las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias médicas, en fin, las ciencias de la información. Cómo crear espacios interdisciplinarios para poder establecer diálogos y qué iniciativas hay al respecto. Es una pregunta abierta, pero quisiera que me conteste muy brevemente, por favor. Adelante, por favor, doctora Trivelli. Gracias, congresista. Es una pregunta básica, ¿no? En general, nosotros estamos muy mal acostumbrados a operar en nuestro pequeño gueto, ¿no? Entre nosotros, entre los que hablamos. Yo soy economista, pero hablar con los economistas. Y como bien dice la pregunta, es una cuestión de entrenamiento. Y si nos entrenamos en ello desde muy temprano, es cada vez más difícil hacerlo. Estamos muy tarde hoy día para comenzar, pero mejor tarde que nunca. Para los economistas, trabajar con sociólogos y antropólogos, con cientistas políticos es el primer desafío. No nos entienden, hablan otro lenguaje, no les gustan nuestros números. Y convertir, como bien decía Mateo Prochá, los mensajes en acciones de comunicación efectivas es parte del desafío que todo profesional de las ciencias de la salud, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, tiene que hacer. No podemos pensar que nuestro público van a ser solamente entendidos en nuestro tema, sino todo lo contrario. Y creo que esa es una tarea fundamental que tenemos que lograr que se instale en la formación de todas las disciplinas, desde la vida universitaria, en el debate, el respeto a las otras ideas y en la capacidad de comunicar aquello que es esencia de lo que queremos decir, sin recurrir a todo el fetichismo, el arsenal que nos gusta mucho apelar cuando hacemos debates para hacernos especialistas. El mejor debate es un debate, pero tenemos que partir reconociendo que uno asiste a un diálogo y a un debate no para convencer a los demás de que uno tiene razón, sino para aprender y escuchar de los otros. Esa actitud creo que es un desafío que desde nuestra formación universitaria debemos asegurar. Pero además necesitamos mucha interacción, ¿no? Necesitamos puntos de encuentro y por eso espacios como Concitec, por ejemplo, son fundamentales. Bien. Muchísimas gracias, doctora Trivelli. No sé si de repente algún otro de los expertos, quizá el doctor Málaga o la doctora Rubio, quisieran plantear cómo incorporar y cómo unir a las diferentes ciencias. Si hay un breve comentario, les agradecería, por favor. Y luego nos quedan solo dos preguntas que han venido del público. Sí, Francisco, yo tengo dos recomendaciones puntuales. Pienso que una podría ser la creación de institutos de altos estudios peruanos. Creo que ya hay entidades similares en el Perú que pueden proveer el espacio necesario para estas interacciones multidisciplinarias.
Y el segundo es la creación de think tanks, que puede ser un tema privado o puede ser dirigido desde el Estado, pero think tanks que nos ayuden a entender estas realidades y a proponer soluciones en equipos diversos. Bien, muchísimas gracias. Hay varias preguntas muy específicas sobre una u otra institución, pero hay una general que trata de ver del tema de cómo hacer que Internet y las tecnologías de información lleguen a todo el país. Y lo único que quisiera anunciar es que la próxima audiencia pública que va a organizar la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología será dentro de unas 2 o 3 semanas como máximo, un tema central de cómo nos aseguramos el acceso a la información, a las redes en todo el país. Esa pregunta la responderemos al señor que amablemente la hizo en la próxima sesión. Y ahora yo quisiera pasarle la palabra, por favor, a Fabiola León Velarde para que nos cuente su reacción a lo que ha escuchado y nos cuente sobre todas las iniciativas que viene haciendo el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC. Por favor, Fabiola, adelante. Muy buenas tardes, presidente Francisco Sagasti y todos los señores congresistas de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, señores invitados, amigos y amigas. Realmente estupenda iniciativa esta primera reunión donde tratamos de aspectos tan relevantes para el desarrollo de la ciencia y sobre todo para conversar qué aspectos debemos fortalecer relacionados a controlar esta pandemia. Desde el CONCITEC, nosotros desde el primer momento tomamos la decisión que debíamos confiar en la comunidad científica y por lo tanto movilizarla. A la comunidad científica, cuando me refiero a ella, me refiero a los investigadores que ya están registrados en el CONCITEC, en el RENACYT, tenemos más de 4.500, incluyendo por supuesto las ciencias sociales y humanas. Y la verdad que la respuesta fue sumamente importante. Se presentaron más de 600 proyectos, 600 exactamente, y de los cuales teníamos que solamente seleccionar para los recursos que habíamos podido redirigir hacia la pandemia. Esos recursos fueron de 6 millones. Y ratifico, por cierto, lo que se ha señalado aquí, en el sentido que necesitamos más presupuesto para la ciencia y tecnología, que todavía ese 0.15% que yo creo que se ha movido un poco hacia una mayor cantidad, puesto que estamos actualizando el gasto público, todavía es muy poco si nos comparamos con países de la región. Aun cuando en los últimos 10 años hemos quintuplicado el presupuesto para ciencia y tecnología, sigue siendo muy poco. Pero ya empezamos a ver, a raíz de esta pandemia, algunos gestos, algunas acciones concretas importantes. Por ejemplo, en la mañana tuve la oportunidad de visitar el Instituto Nacional de Salud, acompañando al señor presidente, al ministro de Salud, dado que el doctor Cabezas, su jefe, nos iba a mostrar cómo iba a mejorar las instalaciones y, por supuesto, mostrarnos los avances que tenían con respecto al nuevo decreto de fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud. Esos son pasos que se están dando y en esa misma reunión tengo la satisfacción de comentar que el señor presidente indicó públicamente que debíamos y haríamos especiales esfuerzos para incrementar el presupuesto para ciencia y tecnología. De manera creo que esa es una verdad que todos reconocemos y que el Congreso, por supuesto, va a ser muy importante para ayudarnos también a lograr en algunos aspectos normativos. Así las cosas, entonces, movilizamos a la comunidad científica que dijo presente de una cantidad impresionante. Solamente pudimos financiar 29 proyectos de, como decía, 600, donde se quedaron muy buenos proyectos en el tintero todavía. Por eso vamos a hacer una segunda convocatoria, ahora la tercera semana de mayo, por 6 millones más, para algunos aspectos más acotados en los que tenemos que profundizar en el conocimiento y para formación de capacidades. Como bien se ha mencionado el ministro de Salud y también desde la Organización Mundial de la Salud, particularmente la OPS, que nos acompañaron en esta visita, nos relató la importancia de formar más capacidades en el manejo de esta pandemia.
Y cuando nos referimos a quiénes hemos convocado, a qué áreas hemos convocado y a quiénes tenemos que capacitar, básicamente son estos 5 áreas, si podemos llamarlos, donde el Perú debe hacer mayores esfuerzos. Empezamos por el fortalecimiento del INS, pero sin duda no es suficiente. ¿Cuáles son estos 5 aspectos importantísimos a los que hemos llamado a los científicos a concursar y que en otros ámbitos, en otros países se viene a llamar el Centro de Biológicos, que está por supuesto dentro del Instituto Nacional de Salud, pero también en una red nacional, que es lo que se ha mencionado? Estos son la detección masiva y temprana. Debemos estar absolutamente preparados para hacer kits de detección masiva. Justamente vimos que el INS está preparando uno a través del concurso de Concitec, pero no es el único. Hay otras universidades que también están preparando esos kits para que ya no tengamos que depender de los kits internacionales, que lo podamos hacer acá en el Perú y los tengamos en todas las regiones. El otro ámbito es los accesorios sanitarios. Fíjense ustedes, esta enfermedad que cambia constantemente porque la ciencia aporta su conocimiento. Al principio nos decía, ventiladores es lo más importante. Hoy sigue siéndolo, pero también sabemos que si hacemos prevención en casa, ya tenemos otras oportunidades como concentradores de oxígeno, como accesorios que nos permiten llevar un flujo mayor allí donde está el enfermo y así evitar que pasen a la crisis severa y necesiten los ventiladores. Todo eso se puede construir en el Perú y estamos viendo que los científicos peruanos están respondiendo. El otro tema es el tema de tratamiento. Vemos que primero empezábamos con la hidroxicloroquina, ahora estamos con la ivermectina, los antiinflamatorios, los corticoides en general. O sea, va cambiando conforme la ciencia va trabajando el tema de cómo aportamos nuevos tratamientos, nuevos antígenos. Por ejemplo, vamos a abrir concursos para trabajar sobre le llaman los supersueros inmunes, y allí, por ejemplo, nuestros camélidos pueden aportar importantes avances a la ciencia. Y entonces estamos abocándonos a aquellas áreas donde sabemos que el Perú puede y debe tener independencia para tener esa respuesta en este gran centro de biológicos que debe expandirse a nivel nacional. Por último, por supuesto, lo que se ha mencionado aquí, la vigilancia epidemiológica, la vigilancia nacional, pero también territorial, y para eso hemos tenido respuestas magníficas de aplicaciones que ya utilizan la inteligencia artificial y el blockchain para hacer seguimiento territorial allí donde lo necesitamos. Y por último, las vacunas. En el Perú también tenemos buenos candidatos, hay más de 100 países trabajando en vacunas, felizmente, y sabemos que las etapas, cuando ya debemos pasar a la fase 2, 3 y 4, son muy costosas, pero lo importante es encontrar el antígeno adecuado. Y acá en el Perú, financiado por Concitec, tenemos al INS, por supuesto, pero también a un grupo de investigadores de una empresa privada y la Universidad Cayetano Heredia que tienen un importante antígeno que podría ser una de las candidatos más potentes porque respondería a 5, generando, mejor dicho, 5 antígenos, 5 moléculas candidatas y no solamente a 1 o 2, o sea, 5 a la vez, lo cual podría ser muy importante para el mundo. Entonces, nosotros con estos concursos lo que pretendemos aún en pequeña escala, aún con pocos recursos, pero fíjense ustedes que han respondido en el sentido de que pueden generar ese conocimiento. Ahora debemos pasar a una segunda etapa y para eso la Comisión del Congreso de Ciencia y Tecnología es sumamente importante porque necesitamos que los aspectos administrativos en los organismos del Estado, DIGEMIT, el propio INS, aún con la necesidad que tiene de fortalecerse, y, por ejemplo, SUNAT, debemos tener posibilidades de ser más ágiles en los aspectos administrativos. Hoy en día tenemos a veces normativas que ya tienen muchos años atrasadas y que no resuelven el problema de la inmediatez que necesitamos, por ejemplo, para importar artículos que necesitamos para tener nuestros propios kits, y otros ámbitos donde en el tema de los concentradores de oxígeno, de los ventiladores, donde necesitamos que los permisos de certificación sean más ágiles, pero la normativa no lo permite. No porque esas instituciones no lo deseen, sino porque así está la normativa. Y a ustedes, señores, ojalá los animo, les suplico que nos ayuden a cambiar esas normativas que impiden que los científicos
con todo el conocimiento, donde vamos a llegar en 1 o 3 meses máximo en estas 5 áreas que las he mencionado, requieren pasar a la transferencia tecnológica y luego a la producción. Pero toda la normativa que tenemos no nos los va a permitir llegar a la velocidad que queremos hacerlo. O sea que esta comisión es sumamente importante. Y termino también pidiéndoles el apoyo para el reconocimiento a los investigadores, donde el Congreso ha sido sumamente importante. En el Congreso se aprobó la ley de promoción del investigador científico y ahora hemos presentado, justamente ayer, hemos enviado a la PCM el reglamento de esta ley, promulgada desde el Congreso y aprobada en el Ejecutivo. Y esto lo que nos va a permitir es por fin, por primera vez en el Perú, tener el cuerpo de investigadores del Perú. Obviamente no van a ser todos los que los tenemos clasificados y reconocidos en el RENACYT, sino aquellos que tienen una alta producción científica, una alta capacidad específica para resolver los problemas. Empezaremos por aquellos que están trabajando en la pandemia, pero es urgente que reconozcamos como un cuerpo de investigadores aquellos científicos que sabemos que están produciendo conocimiento para el Perú. Hemos dado los primeros pasos, pero ahora necesitamos consolidar el cuerpo de investigadores y también la gobernanza. Uno de los aspectos que se han mencionado, por los cuales no podemos actuar rápidamente, es también la desarticulación que tenemos del sistema. Bien se han mencionado los recursos del CONCITEC, si bien se han incrementado en los últimos años de manera importante, poco importante comparado con otros países, importante para el Perú, pero cuando vamos a ver el estudio del gasto público que está en la página web a disposición de ustedes de CONCITEC, que es una primera etapa del estudio del gasto público, vemos que está diversificado en muchísimas instituciones. Y entonces todo eso que el Estado invierte y apuesta, aún siendo poco, pero como digo, va incrementándose en los últimos años, quintuplicado en los últimos 10 años, se dispersa a lo largo de todas las instituciones que tienen algo de recursos para investigación. Es indispensable que articulemos el sistema. En ese sentido nos están ayudando las multilaterales, los consultores internacionales como el BID, el Banco Mundial, y esperamos que lleguemos a buen puerto, y solamente podrá ser con la ayuda de ustedes, señores congresistas, que podamos cambiar adecuadamente esa gobernanza que nuestro Perú necesita, y en conjunto con el Ejecutivo. Como bien ha dicho el presidente, solamente vamos a poder avanzar si trabajamos juntos, el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la mayor voluntad de fortalecer la ciencia y tecnología, de articular la gobernanza y que podamos aportar a través de la ciencia y tecnología lo que el Perú necesita. Los científicos han mostrado que lo pueden hacer. Ahora, aquellos que estamos en gestión, en legislación, en la ejecución, debemos demostrarle a los científicos que estamos a la par y que podemos hacer que lo que ellos producen sea útil para el Perú mucho más temprano que tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Realmente impresionante lo que se está tratando de hacer. Yo quisiera, por favor, ahora pasarle las palabras a mis colegas congresistas. Tenemos presentes con nosotros al congresista Isaías Pineda, a la congresista Luzmila Pérez, al congresista Absalón Montoya y al congresista Luis Dioses. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra, por favor? Absalón Montoya, por favor. Adelante, congresista Montoya. Una pregunta a cualquiera de los expositores, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los invitados, felicitarlos por este gran evento. En realidad, mostrar mi satisfacción, yo creo que nos quedaríamos una semana escuchándolos porque es bastante alentador y bastante comprometedor también al mismo tiempo, porque al escucharlos lo que nos deja es una gran tarea. Pero yo lo que quisiera decirles sobre todo es que de acuerdo a las versiones que ustedes tienen, prácticamente la solución lo tenemos en la mano. Sin embargo, vemos que estamos cansados o saturados de problemas cuando la solución realmente está ahí. Entonces, la gran reflexión sería, qué bueno sumaría cuando, digamos, ustedes participan al ser convocados. Pero creo que no es así por situaciones diversas. Por tal motivo, los aportes suyos probablemente no han llegado al Ejecutivo. Pero lejos de hacer preguntas, quizás son más que un comentario.
es que yo me quedaría con una frase muy buena y lo voy a llevar en la memoria, que es que estamos en un momento donde no necesitamos recetas, ¿no? Sino acciones de efectividad. Es sumamente interesante. Cada uno de ustedes ha dado pautas para poder salir de esta pandemia y definitivamente, repito, es un compromiso que vamos a adquirir como comisión. Nuestro presidente Sagasti es uno de los potentados en este aspecto de conocimiento y sobre todo de creatividad, emotividad, que a nosotros también nos conlleva a que aprendamos cada día más y nos está generando un camino que prácticamente lo teníamos muy cerrado. Pues ahora caminemos porque nuestro país nos necesita en este momento de que debemos sumar con el desarrollo de ciencia y tecnología, pero también asimismo muy interesante yo como profesional de la salud tomar en cuenta para mis comunidades, puesto que provengo de una zona de Amazonas donde están las comunidades nativas, difícil de accesibilidad, donde podemos trabajar de manera conjunta con el sector salud para fomentar los agentes comunitarios que no solamente van a aportar el tema de salud, sino en todos los sectores, como previamente lo hemos comentado. Así que muchas gracias por esto. Creo que preguntas habría mucho porque estoy emocionado, pero ojalá se puedan continuar con cada uno de ustedes para seguir aprendiendo mucho de ustedes y poder aportar a nuestro país. Nuevamente, muchas gracias y bendiciones. Gracias, señor Osorno. Quisiera otro congresista, por favor, antes de pedirle a nuestros expositores. ¿Algún otro congresista tiene algún comentario o alguna pregunta para...? Sí, presidente. Congresista Luis Dioses. Adelante. Adelante. Para saludar, presidente, y felicitarle por esta audiencia, la primera que se organiza a nivel del Congreso, y asimismo felicitar y reconocer a los expositores, porque como decía el congresista, el colega congresista que me antecedió, realmente la ciencia, la innovación y la tecnología es fundamental para el desarrollo de un país y ahora más que nunca vemos la importancia que tiene cuando enfrentamos una situación tan difícil para el país y el mundo frente al coronavirus. Por ello, presidente, yo quiero resaltar esta primera audiencia y que realmente como se ha cruzado con el Pleno, muchos de los colegas del Congreso creo que también hubieran aprendido los conocimientos impartidos el día de hoy, pero sobre todo los desafíos y la importancia que tiene la ciencia y la tecnología en casos tan complicados como los que estamos enfrentando hoy en el país. Yo quiero resaltar ese trabajo, agradecer y felicitar a los ponentes y esperando que no sea la única audiencia que tengamos, presidente, sino que desde la comisión podamos seguir fomentando estos espacios tan importantes para el desarrollo del país y sobre todo para el nivel profesional que a veces se necesita mucho difundirlo en el país. Gracias, presidente, y gracias a los ponentes. Muchísimas gracias, congresista Dios. ¿Algún otro congresista, por favor? La congresista Pérez Espíritu, el congresista Pinedo Santos. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Sí. Presidente, gracias por la palabra. Así también, a través suyo, a todos los congresistas y a la audiencia presente a esta primera audiencia presidido por usted, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así también a nuestros invitados, quienes ellos muy generosamente han aceptado compartiendo sus conocimientos y sus experiencias. Hoy vemos una situación que estamos viviendo nuevas experiencias y sobre todo nos enseña mucho para empezar cosas nuevas dentro de nuestro país. Por lo tanto, creo que la tecnología aplicada a lo que se está haciendo en el Perú va a ser para que se pueda, digamos, abarcar más espacios
a los sectores más alejados, más distantes de nuestro país, donde nos hemos dado cuenta, recién nos damos cuenta ¿no? en esta situación que es necesario y que le hemos olvidado, hemos dejado. Entonces, ahí tengo algunas preguntas, por favor, ya teniendo también a otros especialistas, es necesario saber su opinión de ellos para poder reforzar lo que se viene avanzando a través de la comisión y a través de cada uno de los congresistas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se comentó bastante de los agentes comunitarios de salud. Es muy importante la participación de ellos porque de alguna manera llegan a los sectores más alejados de nuestro país. Y vemos que hoy en día, a la falta de hospitales, a la falta de pruebas, a la falta de camas, de equipos, se aísla al contagiado a su casa y pone en riesgo al resto de la población, a su familia, porque la familia no lo va a abandonar, digamos, a su suerte, sino que lo va a atender, va a buscar de tratar de ayudarlo. Entonces, en ese sentido, se vuelve muy importante en estos días lo que es el apoyo comunitario de estos voluntarios. Por lo tanto, ¿cómo ha visto usted que nos podría, digamos, ilustrar en las partes de las fronteras vivas, por ejemplo, en la selva, que se pueda implementar esto? Porque ahí a veces se carece en tener medios para poder almacenar alimentos, almacenar medicamentos, porque no se tiene esta tecnología, digamos, de frío, por ejemplo, una cadena de frío, y etcétera. ¿Cómo usted nos pueda, digamos, orientar en ese aspecto? Ahora, también tenemos otra pregunta, por ejemplo... Muy puntual, las por favor. Experiencias... Señor. Sí. Adelante. Nos quedan 10 minutos de grabación. Adelante, por favor. Asimismo, también quería mencionar, si por ejemplo, cómo aplicamos las empresas informales a las pequeñas empresas para que ellas puedan exportar a través de tecnología, digamos, puedan emerger, ¿no? su cadena productiva y puedan progresar. Y como última, también quería hacerle, ¿cómo se puede garantizar tecnología incorporada en forma de la vida de los informales, así como ya lo había mencionado, en el sistema de mercado? Y sobre todo, a través de la implementación de una política educativa. Sabemos que a través de la educación, a través del fomento de la tecnología, para que conozcan, podamos asimilar la población, el resto de población, para que se pueda implementar, porque no solamente basta de tener los especialistas, sino que también la población tiene que recepcionar, ¿no? Aquella que hace llegar el especialista, para que todo en conjunto trabajemos, institución educativas, de salud, los profesionales. ¿Cómo podemos esto, digamos, trabajar? Algunas sugerencias, si nos podrían brindar, muchas gracias. Disculpe si me he prolongado. Gracias a todos los invitados. Muy amable, congresista Pineda. No sé si la congresista Pérez Espíritu tiene algún comentario breve. Bien. Me parece que no. Entonces, lo que yo quisiera hacer, pedirles, mire, hay algunos comentarios, preguntas del congresista Pérez Espíritu. Sí, gracias, presidente. Bueno, felicitarle a usted como presidente de esta importante comisión de ciencia, innovación, tecnología. Sabemos que por muchos años nuestras ex autoridades, ¿no?, que nos han representado, no le han dado la debida importancia y mirada a esta comisión, y hoy, ¿no?, en esta situación crítica que vivimos todos los peruanos, nos hemos dado cuenta qué tan importante es, ¿no? Y aquí tenemos un problema, ¿no? Al escuchar la exposición de los ponentes que hoy nos han acompañado en esta tarde, tenemos vacíos, ¿no? Falta de cierre de brechas en los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura.
¿Por qué nuestra agricultura, ¿no? Nuestros agricultores de a pie, esos 2 millones de agricultores que hoy nos da de comer, ellos vendiendo sus productos a un precio que ni siquiera recuperan su precio-costo, ¿no? ¿Por qué no le hemos dado la mirada a ellos para poder ayudarles, el Estado que le ayude, ¿no? A hacer la transformación de sus productos y aplicar la tecnología, ¿no? Entonces, por eso reitero las gracias a cada uno de los ponentes y a través de esta comisión, señor presidente, exigirle al gobierno, ¿no? Que asigne presupuesto para darle una mirada a todos los sectores y poder desde a partir de hoy, ¿no? Mirar al Perú con una innovación en todos los sectores, tecnología, ¿no? Para poder estar preparado nosotros también en nuestro país, ¿no? Para no estar hoy día pues sufriendo a falta de ventiladores, a falta de medicinas, a falta de todo en el sector salud, igual en el sector educación, las debilidades, deficiencias que hoy nuestros alumnos, por ejemplo, que estudian en los sectores rurales de las diferentes regiones de nuestro país, seguramente tienen muchos vacíos, no hay ese cierre de brecha en este sector también. Entonces, y teniendo profesionales en nuestro país que bien podrían conducir esta mirada, esta línea de trabajo en lo que es ciencia, innovación, tecnología en nuestro país. De verdad, muchas gracias a todos los ponentes, a usted también, señor presidente, ¿no? Como conocedor de esta línea de innovar en la ciencia y tecnología, con la experiencia que usted tiene y nos conduces a cada uno de nosotros que integramos en esta comisión importante. Muchas gracias, presidente, gracias a todos los ponentes. Muchas gracias a todos los ponentes. Miren, desgraciadamente me informan limitaciones de tiempo, lo que haré es, creo que la pregunta y el comentario del señor Montoya lo pondremos en contacto directamente con el señor Edward Málaga, que creo que es el que más cercano está a sus preocupaciones. Al señor Isaías Pineda, por favor, creo que sus temas son realmente clave y coinciden con lo que hizo la doctora Magali Blas, así que lo pondremos en contacto con ella para que usted tenga a primera mano la experiencia de los agentes comunitarios en salud y en otros temas. Y luego, el último comentario de la congresista Pérez Espíritu encaja con las preocupaciones y los planteamientos que nos ha hecho el doctor Urquiza. Entonces yo les pido autorización para que en vez de hacer la respuesta ahora en vivo, porque ya estamos al límite a menos de 5 minutos de terminar esta audiencia, los pondré en contacto a cada uno de estos expositores con cada uno de los congresistas que han presentado su criterio. Y solo quisiera decir unas palabras, si me permiten, para cerrar este evento muy importante. Y al igual que ustedes, hemos aprendido muchísimo. Y yo debo decirles, señores congresistas, señores invitados y la audiencia del público en general, que para mí el estar en el Congreso y escuchar a todos mis colegas de las distintas regiones del país ha sido un proceso de reaprendizaje extraordinario. Me ha hecho reconocer y apreciar una vez más el esfuerzo, las diferencias, las posibilidades, las carencias que tiene nuestro heterogéneo y diverso país, que a veces de algunos lugares en los cuales hay un poco más de comodidad simplemente se pierde de vista. Y todos los días para mí, cuando escucho a mis colegas de las diferentes regiones del país, es un proceso muy importante de aprendizaje, por lo que les estoy muy, muy agradecido. Quisiera mencionar solamente 2 temas que se han mencionado acá. En primer lugar, el tema de incertidumbre que nos recordó el señor Gustavo Crespi. No sabemos lo que se nos viene. Realmente hay una incertidumbre muy grande. Y en estas situaciones, cuando el futuro está plástico, fluido, cuando lo podemos moldear, en estas situaciones es donde importa lo que nosotros hagamos. Lo que haga ahora el gobierno, el Congreso, los investigadores, las empresas, las comunidades, eso es lo que va a definir el futuro de nuestro país. Y no va a haber futuro de nuestro país si es que no tenemos una capacidad
de Ciencia, Tecnología e Innovación que recoja el extraordinario talento que tiene nuestro país. A mí me ha impresionado mucho durante los últimos años todos estos jóvenes investigadores, innovadores que vienen del interior de nuestro país, de regiones más olvidadas, y sin embargo, con las deficiencias educativas y todo, ganan premios internacionales en robótica, en diseño de aplicaciones para Internet, en fin. Cuando ustedes ven, hay peruanas y peruanas jóvenes que salen al exterior y tienen una carrera brillante, a pesar de haber venido de lugares que normalmente no consideramos son sitios donde se cultiva la ciencia y la tecnología, como nuestras expertas en la NASA, investigadores en otras partes del mundo. Todo eso me hace ver que el Perú tiene un talento que aún no hemos aprovechado y no hemos recogido. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la Comisión de Ciencia y Tecnología? Ya mis colegas lo saben, respondiendo a las inquietudes que ustedes han planteado y que la doctora Fabiola Longuelarde resumió muy bien. En primer lugar, estaremos buscando una nueva ley, una nueva estructura de gobernanza del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Ahí ya estamos, como dijo la doctora León Velarde, trabajando estrechamente con el Ejecutivo. En segundo lugar, repotenciaremos a los institutos públicos de investigación que han sido abandonados, han sido burocratizados, no han podido trabajar. Esperamos en las próximas semanas y meses tener un anteproyecto de una ley marco para renovar y potenciar a los institutos públicos de investigación. Tercero, trabajaremos desde la Comisión con todos sus miembros, con el apoyo que generosamente nos han dado a quienes estamos en la mesa directiva de esta comisión, para asegurar un mayor financiamiento para ciencia, tecnología e innovación. Y no solo a través de préstamos temporales, sino como aumentos permanentes en la comisión, en el presupuesto de la República. Y algunos que estamos en la Comisión de Presupuesto también estamos comprometidos con esto. Y por último, el tema de formación de recursos humanos de alto nivel, que varios de ustedes han destacado. El Perú tiene un déficit de decenas de miles de investigadores de alto nivel, doctores, PhDs, en los temas que necesitamos. Y aquí se requiere un esfuerzo masivo. Y permítame referirme una vez más a la experiencia que pude ver de primera mano en Corea. La inversión que hizo Corea del Sur en los años 70 para formar miles de investigadores de alto nivel, tanto en Corea como en otras partes del mundo, y sobre todo a través de programas colaborativos, es lo que le ha permitido dar el salto que ha dado en estos últimos decenios y ponerse a la cabeza del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación en el mundo. Termino justo a las 5 de la tarde, que era el límite que nos habíamos puesto, agradeciendo enormemente a todos los expositores, agradeciendo a los congresistas que nos han acompañado, agradeciendo al público que ha estado siguiendo esto a través de Internet y Facebook, y también agradecer al público que lo verá a través de la repetición en diferido que hará el canal del Congreso, pero también quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron a preparar este evento, empezando por el secretario técnico de la comisión, el señor Pepe Guamán, que realmente nos está dando un apoyo extraordinario, así como a sus colaboradoras Margarita Vargas y Caridad Contreras, también al equipo de confianza que tenemos, que incluye a Pedro Bernal, incluye a Alfredo Corrales, a Freddy Siqueiros, a Paloma Venero, a mis asistentes y mis colegas en mi despacho, Giacomo Ugarelli y también Lucía Málaga, así como a muchos de ustedes que detrás de bambalinas en el Congreso nos han ayudado a que sea una realidad esta primera audiencia virtual, que con todos los problemas y defectos por los cuales le pido disculpa, es un primer experimento y creo que ojalá marque un hito en la historia de la manera que se trata la ciencia, la tecnología e innovación en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a todos ustedes y les prometo que nos veremos pronto nuevamente. Hasta la próxima oportunidad.